Ren Alcott nunca fue un hombre fácil de entender. En ese pedazo de tierra aislado en Arizona, era conocido por dos cosas: trabajar más que cualquier otro ranchero en kilómetros a la redonda y no deberle nada a nadie. Su rancho no era el más grande ni el más rico, pero había algo en él que hacía que incluso los hombres más duros dudaran antes de cruzar sus cercas. Decían que era el silencio. Otros decían que era el propio Ren. Había llegado ahí años atrás, solo, con media docena de cabezas de ganado y un pasado que nadie conocía del todo. No hablaba mucho, casi nunca sonreía, y cargaba en los ojos un peso que no venía únicamente de la vida en el campo. Pero había una cosa que todos sabían: esa tierra no la abandonaría por nada, ni por dinero, ni por amenaza, ni por miedo, y fue exactamente eso lo que llamó la atención de ellos. Los apaches observaban, siempre habían observado. Esas tierras no eran solo suelo, eran memoria, historia, sangre y espíritu. Cada colina cargaba historias antiguas, cada vereda era un camino dejado por los antepasados, y entonces un hombre blanco decidió echar raíces ahí, pero no como los otros. Ren Alcott no llegó imponiendo, no llegó destruyendo, no llegó armado hasta los dientes como tantos lo hacían. Construyó despacio, respetó el espacio, no cruzaba ciertos límites, aunque nadie le hubiera dicho cuáles eran. Pero aún así estaba ahí, y eso por sí solo era un problema. En la ranchería apache, el líder, un hombre de casi 60 años llamado Togan, mantenía los ojos atentos. Su rostro cargaba las marcas de quien ya había visto demasiado. Guerras, pérdidas, traiciones. No odiaba sin motivo, pero tampoco confiaba fácilmente. «No es como los otros», dijo uno de los guerreros cierta noche. Togan no respondió de inmediato. «Eso no cambia el hecho de que está en nuestra tierra». El silencio cayó como piedra entre ellos, porque aquello era verdad, y siempre lo sería. Pero había alguien que veía más allá de eso. Citlali, hija de Togan, no era como las otras mujeres de la tribu. Había una inquietud dentro de ella, una curiosidad que iba más allá de las enseñanzas tradicionales. Citlali observaba el mundo en lugar de solo juzgarlo, y fue así que empezó a notar a Ren Alcott, de lejos, siempre de lejos. Al principio era solo curiosidad. Un hombre solo viviendo de esa manera no era común. Trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta el final del día. Cuidaba el ganado, reparaba cercas, mantenía todo funcionando sin ayuda. Pero lo que más llamó su atención fue la manera en que respetaba los límites invisibles. Había una parte de la tierra que él nunca tocaba, nunca, ni para pastoreo, ni para construcción, nada, y nadie le había dicho nada. «¿Por qué observas tanto a ese hombre?», le preguntó una de las mujeres de la tribu cierta tarde. Citlali no respondió de inmediato. «Es diferente. Diferente sigue siendo blanco», respondió la otra, seca. Citlali desvió la mirada. Lo sabía, pero también sabía que no todo era tan sencillo como parecía. Los días pasaron y la presencia de Ren seguía ahí, firme, constante, casi desafiante en su tranquilidad, hasta que algo cambió. No hubo enfrentamiento, no hubo armas levantadas, pero sí hubo una señal. Un día, Ren encontró algo dejado cerca de la cerca de su propiedad. Una pluma amarrada con un hilo de cuero. Sabía lo que significaba. No era una amenaza directa, pero tampoco era un gesto amistoso. Era un aviso. «Te estamos viendo». Ren sostuvo la pluma unos segundos, analizándola con calma. Su rostro no cambió. No hubo miedo, ni rabia, solo comprensión. Sabía que ese momento llegaría, y cuando llegó, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de ignorarlo, respondió. Al día siguiente, cerca del mismo lugar donde encontró la pluma, Ren dejó algo. No un arma, no un desafío, sino comida, carne fresca y agua. Sin trampas, sin mensaje escrito, solo respeto. Cuando los apaches lo encontraron, el clima cambió. «Cree que puede comprar nuestra aceptación», dijo uno de los guerreros con desprecio. Pero Togan permaneció en silencio, observando, pensando, porque aquello no parecía soborno, parecía otra cosa. Citlali fue la única que sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de significado. «No está intentando comprar nada», dijo ella.
Entonces, ¿qué está haciendo? Ella miró en dirección al rancho a lo lejos. Está intentando no ser un enemigo. Esa noche, por primera vez, el nombre de Ren Alcott no se dijo con desconfianza, sino con duda. Y la duda era peligrosa, porque habría espacio para algo nuevo, algo para lo que nadie ahí estaba preparado. Los días se convirtieron en semanas, y algo silencioso empezó a crecer entre dos mundos que nunca deberían haberse acercado. Ren seguía con su rutina, Citlali seguía observando, pero ahora había algo diferente, algo invisible, una línea que se trazaba y al mismo tiempo se cruzaba. El primer encuentro ocurrió por casualidad, o al menos eso pareció. Citlali estaba demasiado cerca de esa parte de la tierra que Ren evitaba, una región que guardaba un significado profundo para su tribu. Caminaba con cuidado, respetando cada paso, cuando escuchó el sonido de un caballo. Se congeló, se volvió lentamente, y ahí estaba él, Ren Alcott, a pocos metros de distancia. Los ojos de él encontraron los de ella, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. No hubo miedo, no hubo agresividad, solo silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo que no podía decirse. Ren fue el primero en reaccionar. Levantó las manos despacio, mostrando que no estaba armado. Un gesto simple, pero poderoso. Citlali observó cada movimiento. Podía sentir su propio corazón latiendo más fuerte. No por miedo, sino por algo que nunca había sentido antes. Algo peligroso, algo prohibido. «No voy a cruzar», dijo Ren con voz firme, señalando levemente el suelo. No hablaba su idioma, pero no hacía falta. El gesto lo decía todo. Citlali entendió, y por primera vez dio un paso al frente. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en ese momento lo cambió todo. No intercambiaron nombres, no intercambiaron palabras largas, pero sí intercambiaron algo mucho más profundo. Miradas, respeto, reconocimiento y una pregunta silenciosa. Cuando Citlali volvió a la ranchería esa noche, algo dentro de ella ya no era lo mismo. Y cuando Ren volvió a su casa lo sabía. Esa tierra ya no era solo un lugar de trabajo. Ahora era el comienzo de algo que podía destruirlo todo o cambiarlo todo. Y en el fondo los dos lo sabían. Los apaches querían su tierra. Eso nunca cambiaría. Pero había algo que nadie había previsto. La hija del jefe estaba empezando a enamorarse. Después de ese primer encuentro, nada volvió a ser como antes. Ren Alcott lo intentó. En los días siguientes, se obligó a mantener la rutina exactamente igual. Se despertaba temprano, cuidaba el ganado, reparaba cercas, revisaba cada rincón de la propiedad, como siempre. Por fuera nada había cambiado, pero por dentro todo era distinto, porque ahora sabía que no solo lo observaba una tribu, lo observaba ella, Citlali, y peor que eso, él quería volver a verla. Del otro lado, en la ranchería, Citlali también intentaba actuar con normalidad, pero era inútil. Cada tarea se sentía más lenta, cada conversación distante. Su mente insistía en volver a ese momento. El silencio entre ellos, la mirada firme de él, el gesto de respeto. Ya había visto hombres blancos antes, pero ninguno como ese, ninguno que se detuviera, ninguno que eligiera no avanzar, ninguno que respetara una línea invisible. Y eso la movía de una manera que no sabía explicar. «Estás diferente», dijo Togan cierta noche. La voz del líder era calmada, pero cargaba atención. Citlali levantó la mirada. «¿Diferente cómo?» Él la observó unos segundos. Como alguien que está pensando demasiado. Ella sostuvo la mirada. «Pensar no está mal». Togan asintió despacio. «Depende de en qué se piensa». El silencio que siguió fue pesado, porque los dos sabían que aquello no era una conversación ordinaria, era un aviso. Esa misma noche, uno de los guerreros volvió de una patrulla. Dejó más cosas. Todas las miradas se volvieron hacia él. «El ranchero», completó. Togan frunció el ceño levemente. «¿Qué?» «Agua y comida otra vez». Los murmullos empezaron a esparcirse, algunos con desprecio, otros con curiosidad, pero nadie quedó indiferente. «Sigue intentando», dijo uno de los hombres. «O provocando», respondió otro. Togan permaneció en silencio, pero esta vez fue Citlali quien habló. «No es provocación». Todos la miraron. «¿Entonces qué es?», preguntó uno de los guerreros. Ella vaciló un segundo, pero respondió.
es respeto. La palabra cayó en el centro del círculo como piedra en agua quieta, creando ondas. Y no a todos les agradó. Respeto. El tono venía cargado de incredulidad. Un hombre blanco viviendo en nuestra tierra. Citlali no retrocedió. Él no tomó, construyó. Eso no cambia nada. Sí cambia. La tensión creció, pero Togán levantó la mano cortando el momento. El silencio regresó. Ya basta, dijo él. Sus ojos fueron a Citlali. Hablas como alguien que ya lo ha visto de cerca. El corazón de ella falló un instante, pero su rostro no lo mostró. Lo he observado. Togán sostuvo la mirada unos segundos y luego desvió. Pero algo en él había cambiado, porque ahora la duda no era solo sobre Ren, era sobre su propia hija. Los días siguientes trajeron algo que nadie esperaba, el segundo encuentro. Esta vez no fue por casualidad. Ren estaba cerca del límite de la propiedad cuando notó el movimiento. No se volvió de inmediato. Ya lo sabía. Había aprendido a reconocer esa presencia. Cuando finalmente miró, ella estaba ahí, Citlali parada, firme, observando, pero diferente a la primera vez. No parecía sorprendida, parecía decidida. Ren bajó del caballo despacio, sin movimientos bruscos, sin prisa, y otra vez mantuvo la distancia. Dije que no cruzaría. Habló con la misma voz firme. Citlali dio un pequeño paso al frente. Esta vez, ella cruzó la línea, no del todo, pero suficiente. El corazón de Ren se apretó porque ese gesto no era pequeño. Para ella significaba mucho más de lo que él podía comprender del todo. «No deberías hacer eso», dijo él en voz baja. Ella ladeó levemente la cabeza, como si intentara entender el tono, no las palabras, sino la intención. Y entonces, por primera vez, ella habló. La voz era suave pero segura. «Tú tampoco deberías estar aquí». Ren dejó escapar una leve sonrisa de lado. Ya imaginaba que dirías eso. Ella dio otro paso. Ahora estaban más cerca, demasiado cerca para dos mundos que nunca debieron tocarse. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. No era solo tensión, era algo más, algo que crecía entre ellos sin pedir permiso. «¿Por qué no cruzas?», preguntó ella. Ren miró el suelo un instante. Luego la miró a ella. «Porque sé que no debo. Y aún así me quedé, porque también sé que no puedo irme». Citlali absorbió esas palabras y algo dentro de ella respondió. «Eres extraño, Ren Alcott». Él levantó una ceja sorprendido. «Entonces sabes mi nombre». Ella desvió la mirada un segundo. «Sabemos más de lo que imaginas». Aquello debería haber sido una advertencia, pero no lo fue. Fue una invitación. «¿Y puedo saber el tuyo?», preguntó él. Ella vaciló, porque los nombres tenían peso, tenían significado. Decir el propio nombre a alguien de afuera no era cosa sencilla, pero lo dijo. Citlali. Ren lo repitió en voz baja, como si quisiera grabar cada sílaba. Citlali. Y en ese instante, algo se rompió. O quizás, algo comenzó. Pasaron más tiempo ahí del que debían, hablando poco pero diciendo mucho, con miradas, con silencios, con presencias, hasta que Citlali dio un paso atrás, como si de repente recordara todo. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Lo que aquello significaba. «Esto no puede seguir», dijo ella. La voz no era débil, pero tenía conflicto. Ren asintió despacio. «Lo sé. Nuestros mundos, lo sé». El silencio final fue más pesado que todos los anteriores, porque ahora había claridad, y la claridad duele más que la duda. Aún así empezó él, pero no terminó, porque no hacía falta. Ella ya lo sabía. Citlali lo miró por última vez ese día. Una mirada larga, intensa, llena de todo lo que no podía existir. Y luego se fue. Ren se quedó parado sin moverse, como si cualquier movimiento pudiera romper algo invisible. Esa noche ninguno de los dos durmió, porque ambos sabían que habían cruzado algo mucho más peligroso que una línea en la tierra. Habían cruzado un límite que no podía deshacerse, y a partir de ese momento, ya no era solo curiosidad, ni respeto, ni duda. Era algo mucho más fuerte, mucho más arriesgado. Era sentimiento, y el sentimiento en un lugar como ese era más peligroso que cualquier enfrentamiento. Lo que empezó como encuentros silenciosos se volvió inevitable. Ren Alcott intentó resistir. Durante días evitó esa parte de la tierra. Eligió caminos más largos. Se ocupó con tareas que ni siquiera necesitaban hacerse.
todo para no cruzarse otra vez con Citlali, pero había algo que no podía controlar: la memoria de ella, la manera en que lo miraba, la forma en que su nombre sonaba cuando salía de su boca y, sobre todo, la sensación de que, por primera vez en muchos años, no estaba solo. Citlali también luchaba contra eso. En la ranchería todo parecía más intenso. Las miradas, las conversaciones, el peso de las tradiciones. Cada enseñanza que había recibido desde niña sonaba ahora como una voz constante dentro de su cabeza. ¿Sabes lo que esto significa? Lo sabía mejor que nadie. No era solo una mujer de la tribu, era hija del jefe. Cada paso suyo cargaba responsabilidad. Cada elección tenía consecuencias, y aún así seguía volviendo. El tercer encuentro ocurrió al atardecer. Sin casualidad, sin sorpresa, solo decisión. Ren estaba esperando. No se lo dijo a nadie, pero estaba recargado cerca de la cerca, los ojos fijos en el horizonte. Y cuando ella apareció, no mostró sorpresa, solo respiró más hondo. «Volviste», dijo él. Citlali se detuvo a unos pasos de distancia. Nunca dije que no volvería. Había algo diferente en ella, menos hesitación, más verdad. «Esto va a empeorar las cosas», dijo Ren. Ya empeoró. La respuesta llegó, rápida, honesta y pesada. Él asintió despacio porque era verdad. Ya no había vuelta atrás. Esta vez no se quedaron solo parados. Hablaron más, todavía con pocas palabras, todavía con diferencias en el idioma, pero encontrando su propio modo de entenderse. Gestos, miradas, silencios y frases cortas que cargaban significados más grandes de lo que parecían. Citlali contó poco a poco sobre su tribu, sobre su pueblo, sobre la tierra, no como una amenaza, sino como algo vivo, algo que necesitaba ser respetado. Ren escuchó todo sin interrumpir, sin cuestionar, solo absorbiendo. «Esta tierra», dijo ella mirando alrededor, «no te pertenece». Él tardó unos segundos en responder. «Lo sé». Ella lo encaró. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» Ren respiró hondo y por primera vez no respondió como ranchero, respondió como hombre. «Porque es el único lugar donde pude empezar de nuevo». Citlali se quedó en silencio, porque esa respuesta no era la que esperaba. «¿De qué estás huyendo?», preguntó ella. Ren desvió la mirada un instante, pero no respondió, y ella no insistió, porque en ese momento entendió que todos cargaban algo. El tiempo pasó demasiado rápido, y cuando se dieron cuenta ya estaban demasiado cerca, no solo en distancia, sino en todo. Ren extendió la mano sin pensarlo. Solo hizo un gesto simple, pero cargado de intención. Citlali miró esa mano. Su corazón se aceleró, porque aquello era cruzar un límite que no podía ignorarse. Sabía lo que significaba, sabía el riesgo, sabía el peso, pero aún así acercó su mano despacio, como si cada centímetro fuera una elección, hasta que tocó. El contacto fue leve, casi inexistente, pero suficiente. El mundo entero pareció desaparecer en ese instante. No había tribu, no había rancho, no había pasado ni reglas, solo ellos. Pero esos momentos nunca duran. Citlali. La voz cortó el aire como cuchilla. Ella se alejó de inmediato, el corazón disparado, los ojos buscando el origen. Uno de los guerreros estaba ahí observando y no estaba solo. Otros surgieron poco después, silenciosos pero atentos. Ren dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. Siempre respeto. El clima cambió en un instante. Lo que antes era silencio, ahora era tensión. «Aléjate de él», dijo el guerrero con firmeza. Citlali no se movió de inmediato. Él no hizo nada, no necesita hacerlo. Los ojos del hombre fueron a Ren, cargados de juicio. «No deberías estar aquí», le dijo. Ren mantuvo la postura. «Sé dónde estoy. Entonces vete». El silencio se instaló otra vez, pero esta vez pesado, peligroso. Ren miró a Citlali, y en esa mirada había una pregunta sin palabras. «¿Quieres que me vaya?». Ella sintió el peso de esa elección más que nunca, y entonces hizo lo que necesitaba hacerse, aunque doliera. «Vete», dijo ella sin mirarlo directamente. La palabra salió firme, pero por dentro se rompió. Ren asintió despacio.
sin discutir, sin insistir, pero antes de darse la vuelta, dijo en voz baja, «No voy a desaparecer», y se fue. El silencio que quedó después era sofocante. El guerrero se acercó a Citlali. «¿Sabes lo que estás haciendo?». Ella no respondió. «Eso no está permitido». «Lo sé. Es un hombre blanco». «Lo sé». Ella lo interrumpió. «Lo sé». Pero saber no significaba parar. Esa noche la tensión dentro de la ranchería era diferente, más pesada, más presente, porque ya no era solo sospecha, era real. Togán fue informado y esta vez no se quedó en silencio. «Tráiganla». Cuando Citlali entró a la tienda de su padre sin ser llamada, él ya lo sabía. Ya no había cómo esconder nada. Togán estaba sentado, inmóvil, pero sus ojos cargaban algo nuevo. No era solo preocupación, era decepción. «¿Es verdad?», preguntó él, sin rodeos, sin suavidad. Citlali sostuvo la mirada y respondió sí. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. «¿Entiendes lo que significa?». «Lo entiendo». «Entonces, ¿por qué?». Ella tardó en responder, porque no había respuesta sencilla, porque él no es como los otros. Togán cerró los ojos por un breve momento, como si aquello le pesara más que cualquier otra cosa. «Eso no importa. Para ti no. Para nadie». Ella dio un paso al frente. «Para mí sí». Aquello fue demasiado. Togán se levantó despacio. Su presencia llenó el espacio. «Eres mi hija. Lo sé. Cargas a nuestro pueblo. Lo sé. Y aún así eliges a un hombre que representa todo lo que nos quitaron». La pregunta no era solo una pregunta, era una acusación. Y por primera vez Citlali vaciló, pero solo un segundo. «Yo no elegí lo que siento». Togán la encaró, largo, profundo, y en ese instante entendió. Esto no era curiosidad, no era un error, era algo mucho más difícil de controlar. Y eso lo hacía aún más peligroso. «No volverás a ver a ese hombre». La orden llegó firme, final. El corazón de Citlali se apretó, pero su rostro no cambió. «¿Y si lo veo?». Togán no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz cargaba todo el peso que tenía. «Entonces ya no estarás eligiendo solo por ti». El mensaje era claro, y por primera vez el amor empezó a tener un precio. La orden de Togán no estaba hecha para cuestionarse. Citlali lo sabía. En los días siguientes no volvió, no cruzó el límite, no buscó a Ren, pero tampoco olvidó, porque olvidar no era una elección. Del otro lado de la tierra, Ren Alcott cumplió su palabra. No fue hasta ella, no provocó, no insistió, pero tampoco se fue, y eso lo decía todo. Los días se hicieron largos, silenciosos, cargados de algo que ninguno de los dos podía resolver, hasta que cierta noche, Citlali tomó una decisión, no impulsiva, no rápida, inevitable. Entró a la tienda de Togán sin ser llamada. El líder levantó los ojos y en el instante en que vio su expresión, ya lo supo. «Vas a desobedecer», dijo él, no como pregunta. Citlali dio otro paso. «Voy a elegir». El silencio cayó pesado. «Es lo mismo», respondió Togán. Ella negó con la cabeza levemente. «No». Sus ojos no temblaban. «No estoy eligiendo contra ti. Estoy eligiendo por mí». Aquello fue más difícil de escuchar que cualquier desafío. Togán se levantó despacio. «¿Y qué crees que pasa después?». Citlali respiró hondo. «Voy a vivir con eso. ¿Fuera de aquí?». Ella vaciló solo un segundo. «Sí». El peso de la palabra resonó. Togán la encaró por largos segundos. No había rabia, había dolor. «Dejarías a tu pueblo». Citlali dio un paso al frente. «Nunca voy a dejar quien soy». Silencio. «Pero no puedo vivir ignorando esto». Togán cerró los ojos un instante. Cuando los abrió ya no era solo un líder, era un padre. «Si te vas», dijo él en voz baja, «el camino de regreso no será el mismo». El corazón de ella se apretó. «Lo sé». Y él continuó. «Eso no puede ser tu única certeza». Ella respondió sin vacilar. «No lo es». Aquello lo sorprendió. «¿Entonces qué es?». Citlali llevó la mano a su propio pecho. «Yo». Un silencio profundo. Y entonces Togán asintió despacio, no como aceptación completa, sino como alguien que entendió que no podía impedirlo. «Entonces vete». La palabra salió firme pero cargada de todo lo que no dijo.
y vive con la elección que estás haciendo. Los ojos de Citlali brillaron, pero no lloró. Solo inclinó levemente la cabeza en señal de respeto y salió. El camino hasta el rancho nunca pareció tan largo ni tan cierto. Cuando Ren la vio, no lo creyó de inmediato. Ella estaba ahí, sin vacilación, sin mirar atrás. Citlali, la voz de él salió más baja de lo normal. Ella se detuvo frente a él. No vine de visita. El corazón de él se aceleró. Entonces, ¿por qué? Silencio, respiración. Vine a quedarme. El mundo se detuvo. ¿Sabes lo que significa eso?, preguntó él. Lo sé. ¿Tu padre? Hablé con él. Y aún así, ella dio un paso al frente. Yo elegí. Ren se pasó la mano por la cara, como si intentara entender si aquello era real. No va a ser fácil. Yo no quiero fácil. Él rió en voz baja, sin humor pero con verdad. Puede ser difícil todos los días. Ella se acercó más. Entonces elegimos todos los días. Silencio. Y entonces él no resistió. La jaló hacia él. El abrazo fue fuerte, real, como si finalmente algo hubiera encontrado su lugar. ¿Estás segura?, susurró él. Sí, no es tarde para volver. Ella levantó la mirada. Yo no me estoy yendo, estoy llegando. Aquello fue suficiente. El beso llegó calmo, profundo, sin prisa, distinto a todos los anteriores, porque ese no era prohibido, era elegido. Los días que siguieron no fueron sencillos. Citlali aprendió a vivir en el rancho. Ren aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Había diferencias, silencios, dificultades, pero también respeto, y algo que crecía más fuerte cada día. Meses después, la casa ya no era solo de él, era de los dos. Pequeños detalles habían cambiado, objetos de ella, hábitos de ella, su presencia, y aunque lejos, Citlali nunca dejó de cargar a su pueblo, ni Ren dejó de respetar eso. A veces, al atardecer, ella miraba hacia la dirección distante de la ranchería y Ren no preguntaba nada. Solo se quedaba a su lado porque entendía. Amarla era aceptar todo lo que ella era, no solo la parte que se quedó. Y uno de esos días ella tomó su mano. Tomé la decisión correcta, dijo ella. Ren la miró, yo también. En esa tierra marcada por historias antiguas, no cambiaron el pasado, no borraron las diferencias, pero crearon algo nuevo. Un lugar donde ella podía vivir sin dejar de ser quien siempre había sido, y donde él finalmente encontrou algo mais que uma terra. Encontrou um lugar. Você está sem mensagens gratuitas até 14h20. Continue trabalhando o Sonnet 4.6 Claude. É uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.